Sobre inglés básico a partir del español. Lección 8, capítulo 2, página 81 al 88. Aquí está el índice de lo que vamos a dar. Ven que siempre hay una parte escrita. Y comenzamos, por eso es que le mencionamos capítulo 2, porque es un nuevo capítulo, que es el pasado del verbo to be. En la introducción queremos empezar de nuevo el capítulo con el pasado de los verbos, incluyendo el verbo to be, del cual ya sabemos su presente. Y como es tan sencillo, no cubre una clase, por lo que ya es uno de los 16 verbos a estudiar. La conjugación inglesa difiere de la española, en que las variaciones del modo y tiempo no se indican principalmente por medio de terminaciones, como sucede en español, sino usando terminación ed para los verbos regulares y palabras auxiliares para el resto. Estas últimas se anteponen al verbo y esto simplifica mucho el estudio del idioma inglés. La mayoría de los verbos en inglés no tiene más de 4 formas, algunos 5, y el verbo to be, el más irregular de los verbos, tiene solo 8 variantes. El pasado simple o pretérito es el tiempo verbal que usamos cuando narramos un hecho o evento que ocurrió en un punto preciso del pasado, un evento que vemos como concluido. Por ejemplo, ayer fui al cine. I went to the cinema movies yesterday. Acuérdense que los azul son palabras congéneres. Las conjugaciones del verbo to be en pasado. El primer verbo irregular, como son los menos, son los que más se estudian. Es un poco contradictorio. Am, is, are. Was, were. Estos son los dos pasados, no hay más. Del verbo to be, was y were. I am, I was. He and she is, he and she was. It is, it was. You are, you were. We are, we were. They are, they were. Primera, segunda, tercera persona del singular, was. Primera y segunda persona del plural, were. Fíjense que sencillo. Ejemplo, I am in the tent now. I was in the tent yesterday. Siempre van cubiertos de estas palabras. Por eso ustedes identifican si es pasado yesterday. O otra palabra que sea you are in the tent now. You were in the tent last week. He and she is in the tent now. Tent es tienda, puede ser. He, que es shop. He and she was in the tent last day. It is near to me, the tent now. It was near to the tent 1 hour ago. We are in the tent now. We were near to the tent last day. They are in the tent now, and they were near to the tent then. En el caso del verbo pasado, el verbo to be, recuerde que el auxiliar no se utiliza en las oraciones interrogativas o negativas. Decíamos que en el presente, ¿se acuerdan? Sino que en las interrogativas se cambia la posición del verbo. Aquí sucede lo mismo en el pasado. Es decir, se pone el verbo delante del sujeto. Y en la negativa se pone la negación no detrás del verbo. Así pasaba en el presente. En el pasado sucede lo mismo con el verbo to be. Afirmativa. She was a waitress. Temp assistant. Es lo que significa waitress. Sirvienta. Here. Ella era o fue una dependiente aquí. Interrogativa. Was she a waitress? Aquí con una interrogación que es la que te dice. ¿Fue ella una dependiente? Y la negativa. She wasn't or she was not a waitress. Waitress, here. She was just trained. Ella no era o ella no fue dependiente. Ella solo era una adiestrada. Diferencia del pasado de los verbos en inglés y en español. En inglés existe una única forma para todas las personas gramaticales en el pasado, excepto con el verbo to be, que tiene dos formas, was and were. Si queremos conjugar el verbo to go en español, ir, en pasado, solo tenemos que aprender una forma. When I went to the movies. Yo fui al cine. You went to the movies. He or she went to the movies. We went to the movies. You went to the movies. They went to the movies. Se mantiene para la diferente. Y otra forma verbal, como ven, la forma verbal es solamente una. Pero precisamente por eso no podemos omitir el pronombre como hacemos en español. Cuando yo digo fui al cine, todo el mundo sabe que fui yo.
pero aquí no, aquí hay que poner el nombre. En inglés es necesario utilizar el sujeto para que se sepa de quién se habla. I went to the movies o cinema. Ahora bien, existe un grupo de verbos que forman su pasado añadiendo el al verbo en su forma básica. Hay 7 verbos que vamos a estudiar ahora del pasado en este capítulo y lección 8. Por ejemplo, el pasado del verbo work, que es trabajar, es worked. Work. No se dice worked, es worked. Con la D ahí arriba en la lengua, en la pavimental, es arriba. El pasado del verbo visitar es visited. Y así sucesivamente, solo añadiendo la terminación es de al verbo. Estos verbos que siguen una regla, una regularidad para formar su pasado son los llamados verbos regulares y constituyen la mayoría de los verbos existentes. Pero aquellos que no siguen esta regla, como el caso con el que comenzamos, go and went, son los llamados verbos irregulares. Contradictoriamente son quizás los que más se usan. Palabras con género. Aquí se lo vamos a dedicar a los trabajadores en compound, como handyman, esas personas que hacen de todo. Estas son las palabras con género. Offer, ofrecer. Offer. Petróleo. Gasoline, petrol. Plant, planta. Oil, opposite, opuesto. Filter. Top. Mountain, montaña. Mountain, mapa. Paint, pintura. Paint. Oscuro, pronunciación oscuro. La frase del día, cuando estás frente al televisor, medio dormido y tu esposa te dice que apagues y vayas a dormir, y tú le dices, no voy a dormir todavía. I will not sleep yet. O I won't. Este will not se puede hacer como won't sleep yet. Okay? I will not sleep yet.